Un ejemplo de una función para determinar máximos y mínimos relativos. Debemos recordar que esta función, para poder encontrar máximos y mínimos relativos, la función debe ser derivable y debe ser continua en el dominio de los números reales. ¿Por qué? Porque los límites que regularmente se utilizan en este caso son desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a derivar nuestra función f' de x. Sería de la siguiente manera. Sería 3 menos 3 x cuadrada entre 3 más 2x sobre 2 más 2. Porque la derivada de menos 1 ya sabemos que es 0. Como podemos observar, podemos cancelar el coeficiente 3 con el denominador. Lo mismo para el segundo término, que sería 2 entre 2 nos da 1. Y entonces f' de x es igual a menos x cuadrada más 2x más 2. Perdón, aquí no es 2, únicamente es 1, porque el 2 ya se canceló con nuestro denominador. Entonces me queda menos x cuadrada más x más 2. El siguiente paso consiste en igualar a 0 para poder determinar los puntos críticos de mi función f' de x. Entonces determinemos los puntos que se conocen como puntos críticos. Estos puntos críticos se van a obtener igualando nuestra ecuación, que es una ecuación de segundo grado, a 0. Entonces sería menos x cuadrada más x más 2 igual a 0. Como podemos observar, tenemos en el término cuadrático tenemos un signo negativo, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. La primera impresión o la primera idea que se nos puede venir es factorizar. Pero recordemos que si yo quiero utilizar el método de factorización para resolver esta ecuación cuadrática, no voy a poder obtener la raíz cuadrada de este término que es negativo. Como no va a ser de esa manera, entonces tengo que utilizar otro método que no sea el de factorización. El método recomendable para estos casos pues es utilizar la fórmula general para una ecuación de segundo grado. Lo vamos a realizar. Entonces vamos a decir que A sería igual a menos 1, B es igual a 1 positivo y C es igual a 2. Teniendo estos valores, procedemos a obtener el valor de nuestra variable x. Entonces x es igual a menos b, que en este caso sería menos 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es otra vez 1 al cuadrado, menos 4 que multiplica. Y sería menos 1 más menos. De esta forma podemos tener un x1 igual. Tomamos el signo positivo, o sea, menos 1 más 3 sería 2. Y 2 entre menos 2 me da como resultado menos 1. Este sería mi primer punto crítico. El segundo, x2, sería tomando el signo negativo, entonces sería menos 1 y menos 3 es menos 4, y menos 4 entre menos 2 sería x igual a 2 positivo. Estos puntos constituyen los puntos críticos. ¿Qué significan los puntos críticos? Bueno, que si nosotros representamos en la recta numérica estos puntos, lo que yo tengo es un segmento de recta en donde aquí está el 0, aquí estaría el menos 1 y por aquí estaría el número 2. Y precisamente este punto y este otro punto, que son el resultado de haber igualado mi derivada a 0, los obtengo, y esto es lo que conocemos como puntos críticos. Estos puntos críticos son los que me van a determinar si va a haber un máximo o un mínimo relativo. Una vez que tengo esto, lo que sigue es determinar si la función es creciente o es decreciente. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar números de prueba.
Aquí podemos ver claramente que existen tres intervalos. Uno que viene desde el lado izquierdo, que sería desde menos infinito hasta el punto menos 1. Sería menos infinito, menos 1. Ese sería mi primer intervalo en el que está dividido nuestro dominio de esta función. El siguiente intervalo sería de menos 1 a 2. Entonces podemos señalar de menos 1, 2. Este sería mi segundo intervalo. Y el tercer intervalo sería de 2 hacia la derecha, que estamos considerando o podemos considerar como más infinito. De esta manera tenemos dividido el dominio de nuestra función en tres intervalos. Para determinar si la función es creciente o en qué intervalo es creciente y en cuál es decreciente, lo que se hace es tomar un número de prueba. Para el intervalo de menos infinito a menos 1, podemos considerar, por ejemplo, el número menos 2. Este sería un número de prueba. Entonces podemos considerar el menos 2, aquí entre menos 1 y 2, entre menos 1 y 2, el número más cómodo es 0, muy práctico, y de 2 a más infinito, pues podemos considerar el número 3. Una vez que tengo mis números de prueba, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir nuestra derivada, nuestra función derivada, para poder saber si nuestra función va a ser creciente o decreciente en los diferentes intervalos. Entonces, lo que sigue es sustituir. Como yo tengo mi derivada que es menos x cuadrada más x más 2, entonces vamos a sustituir y sería f' de menos 2 igual. Sería menos paréntesis menos 2 al cuadrado más paréntesis menos 2 y más 2 igual. Entonces aquí, como tengo menos 2 al cuadrado, sería 4 positivo, por este signo menos sería menos 4, aquí sería más por menos, menos 2 y más 2. Entonces el resultado es igual menos 4 y menos 2, menos 6 más 2 sería menos 4. Para el siguiente sería f' de 0 igual. Entonces lo que tenemos es menos paréntesis, sería 0 al cuadrado más paréntesis 0 y más 2 igual. Como podemos ver, únicamente estamos sustituyendo en lugar de x el valor de mi punto de prueba. Entonces aquí obviamente 0, aquí también da 0 y entonces el resultado es 2. Y por último, para f' de 3 sería menos paréntesis 3 al cuadrado más 3 y más 2, que es constante. Aquí sería 3 al cuadrado es 9, pero por este signo sería menos 9 más 3 y más 2. Esto es igual a menos 4. ¿Qué es lo que nos dicen los signos? ¿Qué es lo que se representa? Como este valor numérico es negativo, entonces podemos asumir que aquí la función es una función decreciente. Al pasar de izquierda a derecha y cambiar de signo, entonces aquí en este intervalo, aquí la función se dice que es creciente. Y por último, vuelve a cambiar de signo, de positivo pasa a negativo, y entonces en este intervalo la función nuevamente es
decreciente. Hasta aquí nosotros hemos observado, bueno, podemos observar que nuestra función, al tener estos puntos críticos, en el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1, la gráfica de nuestra función será una parte que es decreciente. Recordemos que una función es decreciente cuando al aumentar la variable x, el valor de la función f de x, disminuye. Al contrario, si la función es creciente, entonces significa que al aumentar, es decir, al desplazarnos en el dominio de la función a la derecha, entonces el valor de la función también va a crecer. Entonces, un poquito más adelante vamos a realizar la gráfica. Y hasta aquí lo que hemos obtenido es que tenemos una función, los puntos críticos y nuestra función, en qué intervalos va a ser creciente y en qué intervalos va a ser decreciente. ¿Qué es lo que seguiría? Regularmente en estos ejercicios lo que sigue es determinar el punto de inflexión para nuestra gráfica de la función que estamos analizando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a obtener la segunda derivada. La segunda derivada nos va a permitir utilizar el criterio para conocer en qué punto crítico vamos a obtener un máximo o un mínimo relativo. Entonces, obtengamos la segunda derivada. En f y prima de x, entonces, es igual. Aquí está la primera derivada, la segunda derivada será menos 2x más 1. Con esta ecuación, con esta segunda derivada, entonces nosotros podemos evaluarla en nuestros puntos críticos. Al evaluarla en nuestros puntos críticos, vamos a saber entonces a qué punto corresponde un máximo y a qué punto corresponde un mínimo de la siguiente manera. Entonces sería f' de menos 1 igual a menos 2 que multiplica a menos 1 más 1 igual. Sería 2 por 1, 2, menos por menos más 2, más 1, esto es igual a 3. El resultado es 3 positivo. ¿Qué cosa dice la teoría? La teoría dice que si nosotros tenemos f' de un número c constante y esta segunda derivada es mayor que 0, es decir, es positiva, entonces se trata de un mínimo relativo. Ahora, en el otro caso, en el siguiente punto crítico, f' de 2, sustituimos y entonces tenemos menos 2 por 2 más 1 igual. Sería 2 por menos 2 por 2, menos 4 más 1 es igual a menos 3. Este valor es negativo y obviamente es menor que 0. ¿Qué significa? La teoría también nos dice que si la segunda derivada calculada en un número c es menor que 0, entonces en ese punto obtenemos un máximo relativo. Esta parte es importante no olvidarlo, porque nos va a permitir entonces ya bosquejar la gráfica de nuestra función. Finalmente, lo que vamos a obtener será el punto de inflexión. De acuerdo con estos resultados, entonces, nosotros podemos bosquejar de manera geométrica que se trata de lo siguiente. Tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos un punto crítico que es menos 1 y tenemos un punto crítico que es 2. Entonces, de acuerdo con esto, lo que estamos viendo es que en el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1,
Como es una función decreciente, entonces sabemos que en este punto menos 1 vamos a tener, aquí lo dice, un mínimo relativo. Es decir, por aquí, nosotros por aquí podemos suponer que en este punto tendremos una curva que va a cambiar de dirección. Es decir, aquí sería un mínimo y esta parte de la curva va haciendo una forma más o menos así. Esta desde menos infinito hasta este punto es decreciente y luego va a cambiar de dirección. Aquí no lo dice, ahora va a ser creciente y lo mismo, va a llegar por aquí un punto en donde vamos a tener otra vez una vuelta, de tal forma que del punto 1, del punto menos 1 al punto 2 es la función creciente. Y luego, de acuerdo a este resultado, de 2 a más infinito, entonces la función será decreciente nuevamente. Entonces podemos bosquejar nuestra gráfica de esta manera. Recuerden, esto es Y, esto es X, este es el dominio, este es la imagen o el contradominio de nuestra función. Una vez que tengo esto, entonces nos faltaría por determinar un punto que está por aquí, que se llama el punto de inflexión. Este punto de inflexión lo vamos a poder conocer haciendo nuestra segunda derivada igual a 0, es decir, lo vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar el valor para el valor de X que corresponde al punto de inflexión. Entonces, únicamente decimos que menos 2x más 1 es igual a 0. Aquí claramente este 1 pasa del otro lado, entonces sería menos 1, me queda menos 2x, el menos 2 lo paso dividiendo, entonces me va a quedar que x es igual a menos 1 entre menos 2 y esto es igual a 1 medio. Es decir, el punto de inflexión corresponde a x igual a 1 medio. Si vamos a nuestra gráfica, entonces el punto de inflexión, si aquí está el valor 1 para nuestro dominio, el punto de inflexión estará aquí, en un medio. ¿Cómo encontramos las otras coordenadas, tanto del mínimo como del máximo? Únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir nuestros puntos críticos en la ecuación original. ¿De qué forma? Pues de la siguiente manera. Vamos a tener que calcular f de menos 1 igual con la ecuación inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues menos paréntesis menos 1 al cubo entre 3 más menos 1 al cuadrado sobre 2 y más 2 por menos 1 y menos 1. De esta manera, con estos valores, yo voy a obtener el valor de y para mi valor x igual a menos 1. Si calculamos f de menos 1, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor en nuestra ecuación inicial. Sustituimos menos 1 al cubo sobre 3 más menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 que multiplica menos 1, menos 1. Si nosotros hacemos las operaciones, el resultado es menos 13 sextos. Para encontrar la coordenada y de f de 2, que sería el otro punto crítico, entonces hacemos algo similar. Únicamente sustituimos f de 2 será igual a menos 2 al cubo sobre 3 más a 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2 y menos 1. Si nosotros hacemos operaciones, entonces el resultado que vamos a obtener va a ser igual
a 7 tercios. Por lo tanto, entonces aquí podemos ver que el punto mínimo, que es el mínimo relativo, tendrá como coordenadas menos 1, menos 13 sextos. Por eso es que el punto está, el mínimo está aquí ubicado. Para el punto máximo relativo, que está en f de 2, las coordenadas serán 2,7 tercios, que será el otro punto que nos interesa, que es el punto máximo. Estaría aquí. Este punto tendría coordenadas 2,7 tercios. Y la coordenada para el punto de inflexión será localizado de igual manera. Es decir, ahora voy a escribir f de 1/2. De igual forma, sustituimos. Entonces tendremos menos, paréntesis, 1/2 al cubo sobre 3 más 1/2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 1/2. Aquí escribimos bien el 1/2 y menos 1. Igual. Hacemos operaciones y las operaciones como resultado me tiene que dar un doceavo. Esto sería un doceavo. Que entonces este punto de inflexión tendrá como coordenadas 1/2, un doceavo. De esta manera ya tenemos máximo, mínimo, punto de inflexión, el intervalo donde la función es creciente, donde la función es decreciente, creciente y otra vez es decreciente. Bueno, esperemos que sea de utilidad para los alumnos que pidieron que se resolviera un ejercicio de esta naturaleza y que sea útil a la hora de estudiar el tema.